Hola, mi nombre es Mariano y padezco de trastorno de ansiedad generalizada. Soy autor de este podcast que se llama Hombre de Poca Fe, diario de un cristiano con ansiedad, y trataré de contarte sin ninguna careta y dejando de lado algunos prejuicios cómo vive un cristiano con ansiedad en esa dicotomía que podemos tener y que tengo entre la fe, la terapia y la medicación. Hoy te contaré la historia de uno de los milagros más hermosos y significativos que hizo el Señor. Y en la primera parte de este capítulo, como hoy tuve terapia, te voy a contar algunas cosas que charlé con mi psicóloga. Así que vamos arrancando. Bueno, en primer término ahondamos en ese niño que creció en su lúgubre soledad y falta de valoración, en el miedo constante a las peleas de sus padres, en el acto de estar siempre a la defensiva, sin nadie que se acercara a ofrecerle un poco de seguridad y protección, en ese propio escudo que yo mismo me armé y creí que me serviría toda la vida. Yo sé que hay muchos que han crecido de esa manera y hoy todavía ese miedo, esa angustia, esa tristeza se persigue. Por eso voy a contarte la historia de la que te hablaba, esta hermosa historia bíblica, la del leproso de Capernaum, que tiene mucho que ver con lo que nos sucede a los que padecemos ansiedad, a los que padecen depresión, a los que se sienten rechazados por el resto. Porque créeme que la soledad que causa la ansiedad y la depresión es una especie de lepra que cargamos por dentro. Te sentís solo, aislado, rechazado, tal vez sucio por tu pasado o necesitado de ser visto. Pero como sucedió con ese leproso, hay una forma de sanar esa alma llagada. Como dice la historia en sí, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció, dice la Biblia en Mateo 8:2. Pero ¿cómo se sanó el leproso? Además de su fe, obviamente, el leproso solo se curó cuando aceptó su debilidad y dijo: Señor, soy leproso, mírame como estoy, lleno de llagas. Dio ese primer paso. Así que, como el leproso que se sentía ahí, a la deriva del mundo, rechazado por todos, tenés que dar ese primer paso. Tenés que abrirte el pecho, decir: Señor, mirá cómo está mi alma, mirá cómo estoy, cómo me siento. No te escondas, no sientas miedo que por más sucia que esté tu cuerpo y alma, Dios te limpiará, te sanará, porque ese es su poder, esa es su gracia, acercarse a aquellos que se sienten ignorados, humillados, en soledad. Rompete ante Él, quebrate, aceptá que sos humano, que sos débil y que hay cosas que no podés solucionar por más esfuerzo que hagas. Obviamente no es necesario que lo grites, que lo hagas en público. Podés encerrarte en tu habitación, en el baño, donde sea, así sea con un hilo de voz, con un susurro. Dios te va a escuchar, Dios te va a oír. Postrate ante Él, mostrale tu humildad, rendite, decile que ya no podés más. Decile a mi Dios: quiero ser limpio de culpas, de prejuicios, de falsos estándares sociales, de la necesidad de buscar la aprobación de los demás, de toda esa porquería que te vende el mundo para ser aceptado, de las falsas risas de los comerciales de cerveza, de los boliches, de las discos, de querer ser uno de ellos, del último iPhone para fingir felicidad, de compararte con lo que tienen los demás. Nada de eso llenará tu vacío ni hará que la gente genuina y verdadera se acerque a vos. Dios sanará esa lepra, esa alma que se siente rechazada por su condición,
Además, voy a decirte algo. Aunque no creas, y aunque te llame la atención, vos y yo, como el leproso, tenemos una virtud que los demás no tienen. Somos diferentes, porque aprendimos a sentir diferente. Porque padecer ansiedad y depresión es ser genuinamente humano. Y Dios ama a los genuinos, a los vulnerables, a los invisibles. Dios no eligió a los hermanos de David, que eran más fuertes y seguros que él. Dios eligió a David en su pequeñez y debilidad y lo hizo rey, porque Dios ve en nosotros, en nuestra vulnerabilidad, un poder que los demás no ven. Y te lo dice alguien que siente angustia, soledad, rechazo, alguien que está pasando por un proceso durísimo, que divide su fe entre la terapia y la oración, que tiene el alma cargada de llagas desde que era un niño, desde que era pequeño, que pasó una vida cubriendo sus manchas, tapándose para poder agradar a los demás, que cuando se vestía bonito y era el rey de los fines de semana, entre el alcohol, los excesos, la promiscuidad, la euforia de la noche, nada pasaba. Luego, cuando esa efímera y forzada felicidad se terminaba y me quedaba solo, en la desnudez de mi alma volvía a sentirme el mismo leproso de siempre, sin nadie que se acercara a tenderme una mano o darme un abrazo. Luego descubrí que si daba el primer paso, ahí estaba Dios, y desde lo más profundo de mi pecho le pedí que me sanara. Y no te hablo desde un pedestal de supercristiano. Te hablo desde la debilidad más absoluta, desde mi poca fe. Aún lucho con esa lepra, con esa alma llagada. Aún está ahí mi soledad, mi miedo, mi angustia. Aún me cuesta dejarme abrazar completamente por Dios. Todavía dejo que una medicación maquille mis llagas, que una medicación maquille mi dolor, que una medicación tape mi dolor y mi miedo a sentir. Y no es hipocresía, no se sientan menos cristianos, porque todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo. Y como el leproso de la historia bíblica, Dios ya te vio, y por más que quieras esconderte, nada, pero nada, va a evitar que te encuentre. Porque Él no le teme a tu lepra, a tu pecado, a tu soledad, a tu angustia. Porque esa es su especialidad, sanar lo que nadie ve, sanar a los que nadie ve. Esto era lo que hoy quería contarles en este tercer episodio de este podcast que se llama Hombre de Poca Fe, diario de un cristiano con ansiedad. Espero les haya sido de bendición, sobre todo para aquellos que creen que nadie los ve, que nadie los escucha. Dios está ahí. Tendele tu mano, que Él ya eligió sanarte. Los espero en el próximo capítulo. Muchas gracias.